Vamos a ver hoy otras opciones, digamos, o digamos otros usos de la escultura digital y vamos a apuntarle a lo siguiente. La clase pasada armamos un troglodita todo chistoso y la forma en que lo abordamos fue que hicimos unas figuras primitivas y sobre esas figuras primitivas empezamos a esculpir y utilizamos algo de topología dinámica y empezamos a trabajar. Tiene, por supuesto, oportunidad de ser mejorado por todo lado, no hay problema. Esa es una de las formas de abordar, digamos, la escultura. Como les decía la clase pasada, la escultura generalmente es un paso en un flujo de trabajo más extenso. No es un producto final, salvo en el caso particular en que se estén haciendo miniaturas o bustos o que se esté modelando solo por practicar o para sacar un render. Digamos que serían las únicas excepciones. Pero si la idea final es tener assets utilizables para animación o para un videojuego, entonces la escultura es un paso intermedio. Vamos a ver ahora otra manera de abordarlo y lo vamos a hacer sobre el Totoro que hemos estado trabajando. Voy a cerrar estas referencias que ya no las vamos a usar por ahora. Y la primera diferencia importante que vamos a aplicar acá es que vamos a sacar primero unos mapas UVs del personaje. Listo. Este Totoro tiene un modificador de espejo. Quiere decir que los mapas UVs que yo voy a sacar acá van a ser simétricos. Entonces voy a procurar hacer esto muy rápido, que no es el fuerte del ejercicio. Bueno, y recuerden, cuando vayamos a hacer mapas, a sacar mapas UVs, aprovechar las herramientas que Blender nos ofrece para automatizar un poquito el proceso. Entonces, Live Unwrap en la vista de mapas UVs y Live Unwrap en la vista 3D. Conviene asignar un material y crear un canal V. En este caso sabemos que hay un canal V porque ya hay mapas V extendidos. Si no hubieran, tendríamos que crear un mapa V antes de empezar a crear los mapas V, de manera que el Live Unwrap sí funciona. Listo, entonces solo es crear un mapa V y ya de acá para adelante empezar a marcar costuras. Costuras, no bordes duros. Listo. Y él va a empezar a desenvolver la malla de manera automática. Entonces voy a hacer esto rapidito solo para el ejercicio. ¿Cuál es la manera de abordar el asunto que vamos a tomar en este momento? Entonces ya vimos que podemos partir de una figura arbitraria y esculpir sobre ella los detalles de un modelo y luego hacer retopología. No hemos visto aún qué es la retopología, eso lo vamos a ver. Otra forma de hacerlo es crear primero la malla base y sobre esa malla base crear, de hecho este lo voy a pegar acá, aprovechando que ahí ya viene una costura. Sobre esa malla base hacer detalles y eso nos va a permitir entonces ganar algo de tiempo en el proceso del modelado, porque acá nos vamos a ahorrar la retopología y vamos a poder pasar directamente a la texturización. Listo. En este caso, este objeto está hueco por detrás. Bueno, sí lo está moviendo automáticamente. Antes había que marcarle una costura imaginaria para que lo moviera. Pero acá no va a hacer falta, genial. Profe, una preguntita. Sí, Felipe. Pues en ese modelo que es relativamente low poly, pues si se puede hacer eso
así como paso por paso, pero era un modelo así como la escultura que hice, que tiene bastante polígono. Pues, Ahí es donde es lo entra, más eficiente. ahí es donde entra el asunto. La escultura que hiciste, que tiene un montón de geometría, necesariamente hay que hacerle retopología antes de poder pasar a hacer mapas UV. Mm, Eh, digamos que vos puedes sacar mapas UV automatizados como los que te hizo Substance para texturizar. Te funcionan para esa textura, pero si lo vas a pasar a un motor de videojuegos, mm, no te va a funcionar. Es muy improbable que, que te corra. Aún con lo alentador que es, por ejemplo, el demo tech que hizo Unreal recientemente, con una escena supremamente pesada, corriendo en tiempo real. Pero hay varias cosas importantes. ¿Cómo, Felipe? y en una Play, que no es lo mismo. Exacto, entonces ahí hay varias cosas importantes que notar de ese demo. Bueno, ahí ya tenemos unos mapas automáticos que funcionan para el ejercicio, no pasa nada. Lo primero que hay que notar es que eso corre en una plataforma muy específica. Ese demo lo estaban corriendo en un Play 5 en versión de desarrollo. Quiere decir que estamos muy lejos de poder ejecutar escenas de esa calidad en un teléfono, por decir cualquier cosa. Listo. Lo siguiente que hay que notar es que son casos muy específicos, es decir, ahí hay una implementación muy particular, es una prueba de concepto, ellos están mostrando algo que va a suceder en algún momento, pero todavía no está funcionando, y que por tanto no podemos apegarnos a esa posibilidad. En otras palabras, todavía hay trabajo para artistas por un buen rato, no se preocupen por ello. Listo, ya tenemos unos mapas UV y ahora vamos a empezar a usar un modificador que no habíamos visto hasta ahora, que se llama Multi-Resolution. ¿Listo? A propósito, me empezó a tronar por acá. En esto no había puesto el shortcut, bueno, esta cuestión. En estos días cayeron rayos y explotaron transformadores. Entonces, si me quedo sin luz, no se alarmen, es parte del ejercicio. Todo esto está planeado, esto es parte de la vida. Listo, entonces vamos a utilizar el modificador Multi-Resolution. Fíjense, cuando yo pongo el modificador, que de inmediato pasan dos cosas. La primera es que el modificador se va y se ubica de primero en mi stack de modificadores. Listo. Y la segunda es que ahí a simple vista no vemos ningún efecto. Es como, ¿qué hace eso? Listo. Él me va a pedir de inmediato que yo empiece a subdividir la geometría. Entonces yo puedo empezar a subdividir y ponerle varios niveles de subdivisión. Le voy a poner acá 5, me parece bien. En el viewport le voy a pedir, por cuestiones de rendimiento, le voy a pedir que me muestre solo 4. Sí, vamos a ver acá. Eso, tengo 780.000 triángulos, está como bien. Al yo subdividirlo, entonces el modificador de espejo va a pasar a tener esta costura. Lo podemos dejar, no pasa nada, no nos va a afectar mucho lo que sucede de acá para adelante. Listo. Y podemos empezar con este modificador. Podemos venir y marcar acá algunos bordes duros para que no se vea redondeado lo que no queremos que se vea redondeado. Entonces a estos dos les voy a marcar ese borde como duro, pero no lo voy a hacer con el comando de mark sharp, sino que le voy a crear un crease. Listo. El acceso rápido es Shift E y lo que hace es que me le hace un crease, me marca este loop que tengo acá o los bordes que tenga seleccionado como si fueran duros, como si tuvieran allí crease, ¿cómo se traduce eso? Pico. Y por tanto acá van a salir como si fueran duros. ¿Sí? Los ojos, fíjense que tiene como, no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, aquí compartiendo, pero fíjense que tiene como un montón de rayitas ahí todas chistosas. Eso lo podemos aliviar un poquito cambiando el flujo de la geometría acá. Si yo disuelvo esos bordes, fíjense que acá estoy creando loops continuos y por tanto me alivia esa tensión que se estaba generando con un polo
súper concentrado. Y lo otro es que tengo acá también unas marcas chistosas que deben estar asociadas a lo que está sucediendo acá. Y estas las voy a arreglar con un Smooth Vertices. Bueno, no lo resolvió y movió demasiado la geometría. Aquí está el inconveniente. Si se fijan acá, en este perfil, este vértice que está hundido, ese es el que está causando el daño. Entonces, podemos simplemente coger ese vértice y desplazarlo un poquito hacia el frente. Y ya con eso mejora la situación. Listo, lo demás que se está formando es por el hecho de que hay geometría contigua. Entonces ya con eso podemos convivir o lo podemos tratar de suavizar otro poquito. Ahí quedó como mejor. ¿Y cuál era el interés entonces de usar este modificador multi-resolution? Voy a matarlo por un momento y a poner un modificador Subdivision Surface. Le voy a poner a este también 5 niveles de subdivisión y entre comillas vamos a tener el mismo efecto. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia importante? Este modificador me va a funcionar acá y solo en este entorno. Me sirve para renderizar y en el viewport, no más. Listo. El modificador multi-resolution me va a permitir trabajar. ¿Qué más, Dudwin? ¿Cómo has estado? Listo, estamos completos. El modificador multi-resolution va a almacenar, digamos, estados virtuales en cada nivel de subdivisión que le asignemos. Entonces, cuando yo le digo que tiene 5 niveles de subdivisión, él me va a permitir esculpir en uno de esos niveles de subdivisión y aprovechar toda la geometría que él creó para ese nivel de subdivisión en particular. Lo voy a poner acá de nuevo en 4 para que no tengamos muchos saltos, digamos, acá con el rendimiento. Y voy a pasar, ahora sí, a modo de escultura. Listo. En modo de escultura, el modificador de espejo no funciona. Entonces, hay dos alternativas que podemos tomar acá. Podemos o esculpir la mitad del modelo y pues la vida sigue, no pasa nada. O podemos aplicar el modificador de espejo y ahí sí esculpir. En este caso lo voy a aplicar y les voy a mostrar entonces qué podemos hacer con este detalle acá. Primero lo voy a aplicar y ya él me aplica el modificador. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y en vista de rayos X, en edición de caras puede ser, voy a seleccionar la mitad del modelo. Listo. Y esta mitad del modelo la voy a desplazar en X una unidad. ¿Para qué estoy haciendo esto? Cuando yo vaya a cocinar las texturas, lo que sea que le vayamos a esculpir a este totoro encima, cuando yo lo vaya a cocinar, como él tiene piezas simétricas, él va a considerar que el punto en donde está la costura también es un punto, digamos, que hay que tener en cuenta para cocinar esas texturas. Ah, y acá estoy viendo un detalle. La cola no quedó bien desenvuelta. Eso va a tener implicaciones interesantes. Pero no lo voy a mover ahora porque ya le aplicamos el modificador, ya lo desplazamos, ya todo. Dejémoslo así y sigamos viviendo con eso, entre otras, para que vean lo que sucede cuando un mapa web no queda bien desenvuelto. Listo. Entonces, en el momento en que yo desfaso la mitad del modelo, una unidad, yo le estoy diciendo a Blender, tenga en cuenta solamente lo que hay en el espacio de 0 a 1 a la hora de cocinar. Y lo que está en el espacio de 1 a 2 en este caso, simplemente la textura la va a repetir allá encima. Entonces nos va a arreglar esos problemas que se pueden llegar a dar en las costuras. Listo, si en algún momento les sucede, así lo resuelven. Ya aparte de eso no necesitamos más nada. Ya tenemos nuestro modificador de multiresolución. Ya arreglamos las texturas, ya las movimos, no pasa nada. Ya podemos venir
a editar en modo de escultura, ya podemos venir a empezar a esculpir detalles sobre nuestro modelo. Un detalle importante, como tenemos un modificador de multi-resolution, no vamos a usar topología dinámica porque eso nos destruiría la geometría que ya creamos. Listo. Y ya sobre esto no es sino venir y empezar a hacer detalles. Vamos a crearle detalles cualquiera a Totoro, no necesariamente detalles que serían propios de un Totoro. El uso de las herramientas no cambia nada, es lo mismo que ya vimos la clase pasada. Eso, vayan poniendo. Calamardo guapo. Sí, genial. Listo, ¿qué ventaja importante tiene esto? Nosotros podemos estar esculpiendo sobre una malla que ya sabemos que funciona, que ya tiene topología adecuada, ya tiene mapa a su vez y que de hecho podría ya tener texturas. Y funcionaría tranquilamente aún con esas condiciones. Vamos a hacer acá. Dios bendito. Ah, es que un 10. No, no, no. Todos estos detalles, la idea es luego cocinarlos en un mapa web de manera que tengamos en nuestro modelo final toda esta información que estamos creando acá en modo escultura. No, esto hagámosle acá bigotes para el otro lado. Pero que en todo caso el modelo sea ligero. Si se acuerdan, el Totoro antes de la operación tenía 3000 triángulos y ya con el modificador tiene 3 millones. Un viajado, eso no va a correr en ningún computador. En un computador de pronto sí, pero solo uno por escena. ¿Y qué juego tiene solo un personaje por escena? Lo pueden proponer. Voy a hacer acá solo cualquier detallito aleatorio para que lo tengamos, lo podamos cocinar luego en una textura. Y le podemos hacer cosas extravagantes. Podemos decir que este Totoro de hecho tiene una cicatriz porque se agarró a pelear con algún animalito del bosque y qué sé yo, pasaron cosas. Listo, fíjense que los detalles de lo que estoy esculpiendo acá están condicionados a la cantidad de geometría que tiene el modelo, que es la que me entregó el modificador que tengo activo. Si yo notara que necesito más detalles, esa posibilidad me la ofrece el modificador, yo podría coger y ponerle otro nivel de subdivisión y seguir trabajando. Y no es destructivo, él me permite hacer esa operación y seguir sin problemas. Listo, no sé qué más le hacemos a este Totoro. ¿Qué les parecería divertido que le dibujemos? Con pelo de gato, Profe, sí. póngale el tatuaje de Mike Tyson. ¿Cuál es el tatuaje de Mike Tyson? No lo ha visto, el que tiene en la cara. No, yo la última vez que conversé con él no le vi tatuajes de... No, no lo conozco, no tengo ni idea. Me puedo dibujar una carita feliz. Ah, va a quedar con dos caritas felices. Ah, bueno, hagámosle pues la espalda toda tatuaje del bicho. Puede ser con texturas Ludwig, y de hecho sería más sensato, la verdad.
O si el tatuaje fue un tatuaje de agarrarse a golpes, pues tendría sentido entonces hacerlo así. Pero digamos que entonces él tiene acá la espalda así súper baja, ¿sí o qué? Ah, sí, ese sí aguanta esas texturas. Barba sí le podríamos hacer. Ave María. Ah, bueno, pues ya hicimos ahí un esquema, un boceto de cómo sería lo de la barba. Pero entonces hagámosle una barba más interesante. La barba se la podemos hacer con partículas de pelo en Cycle, ¿no? O queda muy Sí pesado. y no. Sí se puede. Sí es para animarlo dentro de Blender y se va a renderizar en Blender. No se podría para exportar a un motor de videojuegos aparte. Listo. Y en ese caso, ¿qué sería? O sea, me tocaría Eh, dentro del engine del juego. sí. En ese caso hay formas de abordar el problema, digamos, pero en general tocaría con las herramientas que el motor permita, ofrezca para eso. Vamos acá unas branquias por razones. ¿Qué era lo otro que le íbamos a hacer a este paciente? Ah, vamos a hacerle pelito estilizado bien exitoso. También me he pillado que el pelo estilizado lo hacen con la herramienta de insertar curvas. Ese lo alcanzamos a dar. Eso lo vamos a ver, sí. Digamos que algo así. Dios, eso no. Bueno, ahí quedó con una parrilla en la espalda. Razonable. Marquémosle esto también, que más vea que ya entrados en gastos. Igual es una prueba de concepto, listo. ¿Qué más le hacemos que sea como divertido para luego cocinar? Hagámosle un par de tomas de aire por acá, de cavidades para almacenar comida. Ah, bueno, esta herramienta a propósito, en este momento la tengo ya viene por defecto con Stroke Method Space, pero si yo la pongo en Anchor, ¿se acuerdan de texturizar cómo funcionaba este brochazo Anchor? Uno da clic y crea puntos. Entonces podemos hacerle por acá un par de, qué sé yo, cosas. ¿Por qué? Porque podemos, no hay otra razón. Y es mejor no pensar mucho en eso. ¿Qué más le hacemos? Pongámosle en la barriga alguna cosa. Digamos que queremos que tenga dos bolsillos en la camisa. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Mm, tenemos acá simetría en X. Conviene dejarla simétrica porque la malla, el mapa V que le hicimos es simétrico. Si quisiéramos que el personaje no lo sea, podríamos apagarlo y esculpir de manera independiente a ambos lados y nos tocaría hacer otro mapa V para eso. Esa barba, bueno, esa barba la podemos hacer, pero esa barba no la podemos cocinar en un mapa web. Hagámosle esa textura en las orejas, listo. Pero no la podríamos cocinar porque esta barba pues es geometría. No es, no sale de un mapa web. No hay forma de empujar tanto los vértices con un mapa normal. Con uno de desplazamiento sí. Tiene acá en su camisetica unos bolsillos súper exitosos. Voy a invertir esto y con el mesh filter le voy a pedir simplemente que se infle un poquito. Eso ahí quedó genialísimo. Y hagámosle cuadritos porque eso como que es la berraquera, dice la gente que se esmera en conseguirlos.
Ese no lo he visto, Felipe. ¿Qué tal? Es bacano, mira ese que muestra en la previsualización es el render final del pelo que hace y le queda muy bien hecho. Genial. Él hace con un grupo de vértices y hace el pelo así con eso que le dije de la partícula y lo renderiza en cycles y le queda así como está en la miniatura. Y ahí ya tenemos más o menos el Totoro absolutamente realista. eh, Súper exitoso. Qué tristeza que eso no salga de acá ni de Facebook, listo. Terminamos de esculpir, nos quedó genial. Ah, no, nos falta la solicitud de Luisa. Hagámosle esa textura en las orejas, que es como lo que más se presta para eso. Me voy a suavizarlo porque ya les había hecho alguna cosa y pues no la vamos a conservar. Y ahora sí, eso, esa textura, si nos fijamos, son prácticamente rayas. Pues podemos coger, este lo podemos dejar en 0.5, el radio es el que queremos modificar. Podemos acá coger simplemente y empezar a hacer algunas líneas. Digamos que algo así. No, no tiene que ser necesariamente tan denso. Ya eso lo definirían dependiendo de la plataforma, el alcance, de qué tan cerca o lejos se va a ver ese modelo. Eso, a propósito, eso es importantísimo a la hora de tomar decisiones porque no queremos trabajar en piezas que no se van a ver. Y más que no queremos hacerlos, nos costaría mucho tiempo que al final no se va a ver reflejado en nada. Fíjense, esas líneas las hice con la herramienta Draw Sharp negativa, es decir, son hendiduras. Si la pongo positiva y dibujo en los opuestos, entonces voy a hacer líneas afiladas y me va a quedar más acentuado ese estilo que estoy buscando. Listo. Esta podría ser una forma de hacer cabello estilizado. Otra forma sería coger y buscar un alfa en internet y poner la textura y pintar con ella. Ah, eso no lo hemos visto, aguanta que lo veamos. ¿Les parece si hacemos algo así, le ponemos al Totoro algo con una textura de un alfa? Eso puede llegar a ser útil si busquemos algún alfa de alguna cosa. Iluminamos. Sí, es bien útil. Listo, ahí digamos que quedó el Totoro con filtros de aire en las orejas. Y la cosa, pongámosela en este brazo que todavía hay espacio. Busquemos entonces una textura. ¿De qué buscamos textura? De una llanta. Uf. A mí se me ocurrió una llanta. Si ustedes, alguien tiene una sugerencia mejor, la buscamos. Sí, voy a bajar la llanta. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Bueno, es que siguiera esto. No, no, no queremos que eso pase. De hecho, ojo vivo, que no pasa.
Listo, vamos a ponerle entonces una textura de llanta. Pero voy a buscar una máscara así en blanco y negro funcionaría, pero nos entregaría solo dos valores posibles, o blanco o negro, es decir, o tiene presión o no tiene, y habría muy poca variedad. Entonces nos interesa más buscar un mapa de, pues pongámosle eso en el criterio de búsqueda, un mapa de altura que tenga una escala de grises apropiada. Bueno, busquemos entonces aquí que estos mapas tienen cosas más interesantes. Acá hay una llanta interesante. Listo. ¿Cuál le ponemos? Le ponemos esta que es como de carro normal, esta es como de todoterreno de bicicleta y esta es como de moto de carreras. Ese Totoro está como rudo. Yo propongo esta. ¿Les parece? Sí. Sí, bro. Listo. Pongámosle este. De acá nos interesa este mapa. Listo. Los otros serían muy útiles, muy divertidos para otras cosas, pero vamos a descargar este. Cuando vamos a hacer brochas, sí nos interesa que haya buena resolución. Listo, no solo en la imagen que vamos a utilizar de brocha, sino también en la malla, que es finalmente donde vamos a reproducir ese efecto. Listo, entonces vamos a ver cómo sería. Eso lo podríamos aplicar con esta herramienta, Sculpt Draw, en textura. Entonces hay que crear la textura y ponerle nombre. Llamémosla llanta. Buscamos dónde quedó la textura. No me acuerdo dónde quedan por defecto. Creo que eso queda en la carpeta de descarga. Sí, acá está. Listo la textura y ahora sí podemos cargar acá la textura y pedirle que sea un stencil, igual como lo hicimos para texturizar. Listo. Entonces lo mismo, con clic derecho la desplazo, con Shift y clic derecho la expando o contraigo y con Control y clic derecho la roto. Entonces ya acá no sería sino cosa de, bueno, probémoslo con esa dureza. Eso, ahí quedó, pues no quedó muy duro. Pongámoslo. Bueno, si lo tenemos en Tilet, eso nos va a usar la brocha, eh, ¿cómo se dice? En mosaico. Y no siempre es lo que queremos. Si la usamos en Stencil, que fue la configuración que le puse acá. Maldito. Debí deshacer mucho. Listo. Textura, esto era tile. Stencil, todo bien. La rotamos. Listo, digamos que ahí. Y ya. Y hago un trazo. Ese trazo fue muy suave. Digamos que ya estuvo. Y él va a hacer lo mejor que pueda con la geometría que tenga a la mano. Listo, en este caso, con la cantidad de geometría que hay, esto es lo que puede replicar de esa textura que le pusimos. Si quisiéramos más detalle, tendríamos que subirle la cantidad de geometría y vamos a ver si lo aguanta. Claro, entonces él es que subdivida, no subirle porque todavía hemos creado ese otro nivel de subdivisión. Acá dependiendo pues de las características de la máquina va a hacer sus cosas. Tenemos ahora en la escena 12 millones y medio de polígonos.
Todo para una llanta. Bueno, voy a suavizar esto. Ya sí tengo cierto lag significativo acá para hacer cosas. Pero la llanta ya debería quedar mucho más exitosa. Ahí quedó esa berlindera de llanta súper genialísima en el brazo de este animal que ya da tristeza decirle Totoro. Listo. Quedamos satisfechos con nuestro personaje, decimos la berraquera, yo soy un artista nato, voy a cocinar estas texturas porque ya esto está listo. ¿Qué sigue entonces? Vamos a ver cómo vamos a cocinar esos detalles sobre la malla base que teníamos. ¿Listo? Antes de pasar a eso, ¿tienen preguntas hasta este momento? El interés de lo que estamos haciendo en este momento está en que en la malla base que teníamos, en esta malla base que teníamos, queremos que nos queden todos los detalles que acabamos de esculpir. Es decir, queremos poner en la malla de 3000 polígonos los detalles de estos 12 millones de polígonos. Listo. Esa es finalmente la razón por la que estamos haciendo todo esto. Consideraciones importantes. Nos toca cambiar el render engine de Eevee a Cycles. Si tenemos a la mano una tarjeta de video decente, conviene utilizarla en este proceso. Yo voy a cambiarla acá por mi tarjeta de video y luego vamos a ir a la ventana, a la pestaña de Bake. Listo. Acá hay algo importante y es que vamos a necesitar un material para cocinar esas texturas en algún lado. Ah, bueno, no cocinemos texturas todavía. Hay algo más que podemos hacer. Ustedes vieron en el busto que mandó Felipe, que Felipe lo exportó a Substance Painter y lo texturizó allá. Eso es viable, pero al tener un montón de geometría, porque es una escultura, es muy poco práctico crearle mapas UV. Lo que se puede hacer dentro de Blender incluso es pasar a Vertex Paint. Listo. ¿Qué es Vertex Paint? Similar a lo que era el modo Texture Paint, el Vertex Paint nos va a permitir pintar sobre los vértices. Y en este caso, en esta malla de 700, de hecho podemos subir los niveles de subdivisión, exacto. En esta malla de 12 millones de polígonos tenemos un montón de vértices, tenemos 6.200.000 vértices sobre los que podemos dibujar. Entonces vamos a dibujar. Es muy similar a lo que hicimos en Texture Paint, con la diferencia importante de que esta textura no la estamos guardando en una textura, una imagen aparte, sino sobre los mismos vértices. Los vértices pueden cargar información de color y por tanto se puede texturizar sobre ellos. Entonces, digamos, yo voy a pintar ese Totoro de un gris así. Podría coger y pintarlo a mano de a poquitos. Listo. En este caso sí hay un lag importante acá por la cantidad de geometría que tengo. Con el comando Shift K yo puedo llenar todo el módulo con el color que tenga asignado. Voy a bajar acá la cantidad de subdivisiones a 4 de nuevo a ver si responde mejor. Pero igual la prueba no es matar el computador pues solo por usar la herramienta. Y recuerden que hay que adaptarnos a las herramientas que tenemos. ¿Sí o qué? Ah, bueno, acá hay un detalle importante. Sí, este es importante tenerlo en cuenta. El modificador en este modo Vertex Paint no nos permite texturizar directamente sobre los niveles de subdivisión que teníamos, sino sobre la malla inicial. Entonces, si se fijan,
aunque se ve sumamente definido, está dibujando sobre los polígonos originales de la malla sin subdivisión. Listo, entonces este modo de Vertex Paint lo vemos mejor sobre otro modelo que no se haya hecho con Multi-Resolution, sino con Dynamic Topology. Como Dynamic Topology es un proceso destructivo que crea más vértices, funciona muy bien. El perrito de la prueba que les mandé lo texturicé entre comillas pintándolo sobre los vértices. Pues entonces listo. Dicho esto, ya ahí tenemos 3 colores suficiente para el experimento. Regresemos entonces a la pestaña de Shading y regresemos entonces a donde estábamos. El objetivo sigue siendo el mismo. Queremos los 12 millones de polígonos guardados en una textura para ponérselos encima a los 3000 polígonos. Vamos a verificar acá que estemos en el nivel máximo de subdivisiones o el nivel del que queramos cocinar los detalles. En el material vamos a cuidar únicamente que tengamos texturas a la mano. Entonces vamos a crear una imagen, una textura. No hay que conectarla a nada, no hace falta. Podemos simplemente crear la textura y dejarla por ahí. Vale, digamos todo esto, digámosle mamífero raro. Listo, mamífero, y esto va a ser el mapa normal. Esta resolución sí nos interesa porque va a determinar la cantidad de detalle que vamos a cocinar. Entonces esta conviene que sea una resolución alta. La voy a poner en este caso de 2048 por 2048. El color no nos interesa porque lo vamos a sobreescribir y se puede quedar así. Listo. Como este va a ser un mapa normal, el color space es non-color. Y voy a duplicar esta textura y a crear una nueva. Entonces recuerden que para crear una nueva sobre esta base, yo simplemente le doy clic al número y él me crea una copia nueva. Y esta nueva la voy a llamar Ambient Occlusion. Y esta sí va a ser en colores. Listo. Ahora sí, regreso a la pestaña de renderizado, otra vez a Bake. Y fíjense en esta opción que tenemos a la mano, Bake from Multi-Res. Listo. Esta opción funciona únicamente si el modelo activo tiene un modificador Multi-Resolution. Listo. Acá él nos va a preguntar qué queremos cocinar de ese modelo. Pues digámosle que queremos cocinar las normales. Las opciones son normales y desplazamiento. Digámosle que queremos las normales. Este margen lo vamos a poner más pequeño porque recuerdo en el mapa V que sacamos que el espacio entre una isla y otra no es precisamente amplio. Eso. De hecho, este espacio V está sumamente mal aprovechado, pero era parte del ejercicio, no hay problema. El asunto es que como ya sabemos que allá no hay tanto espacio, vamos a reducir este margen, puede ser a 4 píxeles, de manera que no se nos vayan a traslapar las islas. Aparte de eso, verificamos que en el editor de nodos la textura activa sea la textura en la que queremos cocinar y le damos cocinar. Ah, bueno, no tengo activo, no tengo seleccionado el modelo, entonces él ahí mismo me dice que no hay modelo. Selecciono el modelo y le doy cocinar. Y ya él empieza a hacer sus operaciones y a cocinar en un mapa normal los detalles que acabamos de esculpir sobre la geometría. Listo. Ahí le va a tomar un rato. Ese rato va a depender mucho del rendimiento del computador, de la densidad de la malla y la resolución de la textura. Si vemos que está muy templado el asunto, pues le bajamos la resolución a todo y seguimos con la vida. No podemos gastar la clase viendo cómo avanza el asunto. Pero mientras él hace ahí sus cosas, podemos responder preguntas. ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿No?
Listo, fíjense entonces el mapa normal que creamos. Listo. Ahí por encimita yo no lo veo como muy bien definido. Me parece que de hecho le falta detalle. Por acá hay algo muy sutil, pero como que no funciona. Esa es una muy buena indicación de que la resolución elegida no era la idónea para el caso. Pues vamos a probar cómo quedó. Y para probar podemos apagar el modificador de multi-resolution y cocinar y conectar este mapa normal al, al shader. Listo. Pero no lo hagamos con un boom, sino con un normal. Normal map. Normal map. Me pide el color y el normal. Listo. Y en efecto quedó tan tenue que prácticamente se pierde. Por acá hay un detallito y cosas. Bueno. Entonces esa sería una buena indicación de que hay que subirle la resolución. Sin embargo, no le subamos la resolución. Vamos a hacer el asunto, vamos a tomar el problema de otra manera. Volver a activar el modificador. Se demora un poco en cargarlo. Ya está en cargo. Y podemos regresar entonces a esta ventana y revisar los parámetros que podemos mejorar acá. Hay una alternativa y es que le podemos pedir que cocine un mapa de desplazamiento. Bueno, sí, hagámoslo así. Esta opción Low Resolution Mesh, yo creería, nunca la he usado, yo creería que va a tener en cuenta la malla base. Pues utilicémosla. Y utilicemos esta otra textura que tenemos en blanco para ese experimento. Listo, lo mismo. Esta es la textura en la que quiero cocinar, entonces verifico que sea la textura activa y le pido que cocine con el modelo activo, la textura activa, que cocine y ya lo dejamos que haga su tarea. No guardo nada, listo. Entonces ahí ya sí vemos un claro indicador de que el problema es que no está trabajando bien. Entonces vamos a hacerlo a la manera tradicional. Y la manera tradicional consiste en tener una malla low poly y una malla high poly. Listo. Entonces la malla low poly va a ser el modelo base y le voy a poner sufijo de low poly. Y la malla high poly va a ser la malla con el modificador y le voy a poner sufijo de high poly. Listo, ahí dupliqué la malla. La dupliqué con el modificador activo y por eso se está tomando tanto tiempo. Es parte de la vida. Para referencia, recuerden que estamos trabajando con 12 millones y medio de polígonos y al duplicarlos vamos a tener 25 millones de polígonos. Eso puede estar probablemente en el límite de lo que tolera esta máquina. Cosas pueden suceder de acá en adelante. Es parte de la vida. No hagan esto en casa. Y ahí tenemos nuestro personaje. A este tutor antes de que el computador se imparte le voy a eliminar el modificador. Y, de hecho acá ya vi
un inconveniente serio. Tengo apagado el modificador para renderizar. Eso quiere decir que no se está teniendo en cuenta a la hora de renderizar. Y es muy probable que esa sea la razón por la que no lo tuvo en cuenta al momento de cocinar. Vamos a ver, dejémoslo que haga ahí su tarea. El otro Totoro lo dejé apagado porque si lo vamos a usar, pues simplemente es ponerle el sufijo. Ya le quité el modificador, entonces ya no es tan pesado, ya no va a infartar la máquina. Algo interesante de todo este experimento que estamos viendo, para la versión 2.90 de Blender, que es la versión actual, la que tengo instalada, y uno de los puntos críticos que iban a tocar era el rendimiento del viewport. Y bueno, de hecho se está portando bastante bien. Yo les había comentado antes que no había usado nunca mallas tan pesadas en este computador. No hizo lo mismo. Acá vemos un boceto de lo que pudo ser, eso no es lo que estábamos buscando. Entonces no pasa nada, dejémoslo tranquilito. Y a este le aplicamos el modificador. Vamos a aplicar este modificador. Este va a ser la malla High Poly y el otro va a ser la malla Low Poly. Listo. Lo dejamos que se tome su tiempo. Ahí ya hizo la tarea. Se puede llamar ahí. Y el otro Totoro se puede llamar Low. Listo. Pues sí, perdimos aún. Bueno, con esta otra forma de cocinar, las normales, vamos a apagar el modificador. Entonces ya se nos habilitan otras opciones y él va a preguntar si selected to active. En este caso sí queremos cocinar del seleccionado al activo. Entonces primero vamos a coger la malla de High Poly. Tenemos un caído. Primero vamos a seleccionar la malla High Poly y con control sostenido la malla Low Poly. Listo. Estamos diciendo que del seleccionado, que es el High Poly, vamos a cocinar sobre el activo, que es el Low Poly. Luego él pregunta qué vamos a cocinar. Le decimos que vamos a cocinar un mapa normal. Las opciones las podemos dejar como vienen por defecto, pero sí nos interesa mover este output, por lo que les decía ahorita de la distancia entre las islas. Y conviene que sea de 4 píxeles en este caso. Le decimos que cocine, pero voy a guardar. A propósito, no he guardado hasta este momento. Le pido que cocine. Aquí ya la operación es diferente, ya lo que Blender está haciendo es que entre comillas lanza rayos desde la superficie de uno de los modelos, el que está seleccionado, la malla High Poly, hacia la superficie del otro modelo, que es el activo, la malla Low Poly, y dibuja sobre los mapas UVs de la malla que esté activa los detalles que haya encontrado en la malla seleccionada. ¿Listo? De esa manera conservamos todo lo que esculpimos y lo mantenemos con un rendimiento razonable para usarlo en cualquier aplicación, ya sea una animación o un videojuego. Listo, recuerden que en animación, aunque el render se haga en servidores o se haga entre comillas offline, nos interesa mantener el rendimiento en rangos razonables, ¿no? Porque el tiempo finalmente pues afecta todo lo demás. Y una malla más compleja va a tomar más tiempo en renderizarse. Listo.
ahí sí cocinó algo y tenemos un montón de detalles, como que iba haciendo un buen mapa normal, así ve, y luego como que le dio la chiripiorca y empezaron a pasar cosas, entonces nos alarmamos y decimos, por Dios y la Virgen, ¿qué pasó? Esto sucede porque la malla se está cruzando, la malla high poly se está cruzando con la malla low poly, lo vemos en estas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a desconectarle este para que no genere ninguna interferencia. En este caso podríamos hacer dos cosas. Una es o garantizamos que la malla low poly enmarca la malla high poly y eso lo podemos hacer con un modificador. O la otra es que utilizamos la opción de cage, que es entre comillas una jaula alrededor de nuestro modelo que enmarca el rango efectivo que tendrían los rayos que se están lanzando para dibujar esa, esa geometría. Bueno, pueden ver que está significativamente lento para responder, pero no se preocupen, eso es simplemente porque la malla es de verdad muy densa y es probablemente el tipo de cosas que en la práctica no harían falta. Entre otras, si se fijan, tenemos acá un montón de detalles solo por lograr la llanta en el brazo. Quiere decir que solo en el brazo necesitábamos esa cantidad de detalle y en el resto del modelo pues no necesitábamos tanto detalle. En estos casos es muy conveniente entonces hacerlo con topología dinámica que nos deja tener distintas densidades en distintas partes del modelo y nos deja trabajar entonces con más libertad y evitar este tipo de inconvenientes. Entre comillas, con topología dinámica, lo que podríamos hacer es tener formas generales con poca geometría y detalles puntuales con suficiente geometría como para detallarlos. El modificador multi-resolution nos permite tener una cantidad de detalle determinada, pero es uniforme sobre toda la malla. Listo. Y puede tener, dependiendo de la densidad de esa malla, este comportamiento. Bueno, lo voy a matar porque digamos que para el ejercicio no necesitamos ver que se imparte. En todo caso, aquí vemos pues que no está consumiendo tantos recursos. Ah, pero sí se impactó. Bueno, pues ya la bendición. Dejémoslo que siga su camino. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el problema. Vamos a coger de nuevo al Totoro. Sí, F por Blender estaría bien. Y vamos a hacer algo con este Totoro antes de volver a tostar a Blender. Vamos a bajarle la cantidad de detalle a ese modificador. Listo. En el momento en que cargue. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Tenemos un rato para responder preguntas. Ah, sí, lo maté acá. Ah, bueno, ya sí respondió. Solo había que amenazarlo por alguna razón. En todo caso, le voy a bajar a este la cantidad de detalles que tiene. Eh, bueno, pero voy a abrir más bien la copia que tenía antes de aplicar el modificador. Otra muy buena razón para tener copias incrementales. Ya este modificador entonces lo voy a dejar con
Sí, con estos 5 niveles de subdivisión no le vamos a crear una nueva. Le falta el material. El material lo podríamos crear o lo podemos traer del otro archivo donde ya está creado. Un momento, abrir que el mismo que tengo activo. Entonces le doy append y busco dónde está mi material. Y acá lo asigno. Esta es un material que ya tiene un normal map. Que a propósito no necesitamos. De este material solo necesitamos esto. Listo. ¿Qué más nos interesa acá? Cambiar el motor de renderizado. Y volver a bake. Listo. Entonces teníamos un Totoro High Poly, que va a ser este Totoro. De hecho, dejemos este Totoro quieto. Ahí él es un Totoro base, súper exitoso. Voy a apagarle los modificadores para que el viewport responda mejor. Voy a duplicarlo. Este lo voy a mandar a una colección nueva. Y apago la colección anterior. Y este va a ser entonces la versión High Poly. Y necesitamos otro que sea la versión Low Poly. A la versión Low Poly le vamos a quitar el modificador, a la High Poly le vamos a aplicar el modificador. No sin antes guardar, que eso es importantísimo antes de cualquier cosa que amenace con tostar el programa. Listo. Y lo mismo, entonces esta versión High Poly no debería tener material. Y seleccionamos la versión Low Poly. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché un micrófono. Uy, tenemos un infiltrado. Santiago, ¿qué ha habido? Profe, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, antes de cocinar, de pedirle que cocine, vamos a hacer lo siguiente. Como ya vimos que se están cruzando las mallas y que eso genera un montón de cosas chistosas, vamos a seleccionar el modelo Low Poly y a ponerle un modificador Shrink Wrap que nos va a pedir, listo, ¿quién es el objetivo? Digámosle que es el Totoro High Poly, ¿sí? Y eso lo que hace es que nos garantiza que la malla queda pegada a la malla que le hayamos dado por objetivo. Listo. En otras palabras, nos resuelve el problema de los vértices que se estaban saliendo y que estaban generando cosas chistosas. Listo. Le podemos pedir incluso que tenga un desfase. Pero en este caso no necesitamos ningún desfase. Y podemos cambiar incluso las características. Lo voy a dejar como viene por defecto. No necesitamos más para el ejercicio. Luego, ¿en qué voy a cocinar? Le voy a pedir que cocine mapa normal, espacio tangente, que es el del objeto, con 4 píxeles de margen, selected to active. Listo. Eso es importante. Y acá vamos a seleccionar la textura sobre la que vamos a cocinar. Antes de ponerlo a cocinar, vemos que aunque la forma general sí está mejor definida, hay más partes en las que se cruzan. Listo, entonces para evitar el inconveniente que tuvimos ahorita, vamos a pedirle que utilice un cache. Podríamos activarlo y entregarle un objeto, un modelo, o entregarle parámetros acá y que él los asuma. En este caso vamos a entregarle parámetros. Entonces, max break distance. Bueno, primero la extrusión es qué tanto va a expandirse esa caja alrededor del modelo. Pongámosle, no recuerdo cuál era la escala del modelo. Listo, 3 metros. Pongámosle que se expanda 0.25. Y la distancia máxima, pongámosle que sea 0.3. Que sea un poquito más de lo que se va a expandir.
¿Sí o no? Y ya le pedimos que cocine. Entonces ya hace ahí su tarea. Mientras Ben hace su tarea, pueden hacer preguntas. Bueno, Blender terminó la tarea. Tenemos en general los detalles en toda la malla, pero hay algunas partes donde se está cruzando y no está entregando buen resultado. Este en particular está chistoso. Este de acá. Porque ese viene siendo esta parte del modelo. Listo. Y esto creo que viene siendo donde están los ojos, por este lado. Los podemos ensayar con valores más pequeños. Voy a bajar todo esto a la mitad. A propósito, yo puedo escribir el número o puedo escribir la operación. Listo. Y le pido que lo vuelva a cocinar. Si con valores más pequeños entrega defectos más notables, más notorios, podemos entonces hacerlo, pues, ponerle valores más grandes para que la caja sea un poco más amplia y entonces el resultado sea diferente. Pero en términos generales acá ya dio un resultado mucho mejor. Este defecto que tiene acá lo está causando la cercanía que tienen las patas en esa parte inferior. Y de resto, estos defectos están siendo causados por el grosor de esos bigotes que son tan delgados, pues que tienen ese inconveniente, digamos. Este que tenemos acá, estos dos, son la nariz y el ojo. Entonces hay varias cosas que podemos hacer para aliviar, digamos, esos problemas. Una de ellas es separar el modelo, separar las partes. Es decir, cojamos el cuerpo base y lo separamos. Entonces este va a ser Totoro, digámosle, body. Y la misma operación hay que hacer con la versión High Poly. Eso va a tener un viajeo, mentira. Pero hay que hacerlo. Es lo mismo. El cuerpo base. Pedimos que lo separe. Vamos a modo de objeto. Y este otro le ponemos el mismo nombre de la versión low poly. Listo. Otra vez entonces le pedimos que le haga... Ah, bueno, acá se nos perdió en el modificador la referencia del modelo. De cambiarla porque como separamos el cuerpo, ya esa referencia es otra. Listo. Y regresamos a cocinar. Versión High Poly. Seleccionamos la versión Low Poly y le pedimos que cocine. Lo voy a dejar con estos mismos parámetros. Él hace acá su tarea. Como ya tiene los bigotes, ni los ojos, ni la nariz, el mapa que nos entrega, de hecho en términos generales ya es un mapa limpio utilizable, solo tiene el defecto de esta parte inferior que es por la cercanía entre estas patas. Probablemente bajando estos valores se resuelve. Por precaución voy a verificar que no haya caras invertidas, eso causaría problema. No hay caras invertidas. Quiere decir que el problema que se está causando allí sí es específicamente por la distancia de dibujado acá. Que lo que podemos hacer es
bajar estos valores otro poquito. Pero los voy a bajar de nuevo a la mitad y le voy a pedir que vuelva a cocinar. Digamos que si fuera un solo modelo, entre comillas, es mucho trabajo. Allá este mapa normal sí quedó súper exitoso. Pero fíjense que tengo en un mapa normal, en una textura, todos los detalles que serían demasiado costosos para ejecutarlos en un motor de renderizado en tiempo real. Los tenemos entonces sobre un modelo low poly, que ya es utilizable. Ya este mapa, yo sí puedo coger acá y conectarlo a las normales. Le podemos poner ya un color que se vea bueno. Y ahí ya vemos que en nuestro modelo low poly, ¿sí?, que tiene la geometría que le corresponde, ya están los mapas normales como corresponden. Recuerden que esta colección la hicimos específicamente para renderizar. Realmente iría sobre este Totoro y este Totoro, que no ha sido modificado, que no tiene modificadores en este momento más allá del multi-resolution que está apagado. Fíjense que entonces tiene dibujados todos los detalles que acabamos de esculpir. ¿Listo? Y sabemos que están dibujados porque ninguno de ellos tiene volumen. Es decir, son una mera ilusión óptica. ¿Listo? Y ese es el interés de esculpir entonces sobre una malla que ya teníamos, entre comillas, resuelta. ¿Hay preguntas acerca de este proceso que acabamos de desarrollar? No. Sí, preguntas. Todo en orden. Todo claro. Nada claro. Dios bendito. No, no, no crean, estén seguros. Alejandra, por Dios, no. Necesitamos determinación, seguridad, confianza, fe, no sé, como le quieran decir. ¿Cuál es tu pregunta de mamífero exótico, Luisa? Esto viene, Alejandra, en paquete de expansión. No lo puede descargar. Vale. Son tiempos oscuros, entonces, por lo que veo. Alejandra, ¿cuál es? Ah, no, Alejandra no, Luisa, Luisa, ¿cuál es tu pregunta? Ya, es que estaba cuadrando el micrófono. Vale. Eh, lo que pasa es que cuando le quiero poner como los ojos a mi super mamífero y Sí. me paso a modo objeto, desaparece todo lo que dice en el mamífero. Entonces no sé qué pasa. Oh, genialísimo. Compartimos pantalla, por favor, y lo miramos. Voy. Que- Antes de que se me olvide, una observación importantísima con esto. Recuerden que Blender no guarda automáticamente las imágenes. ¿Listo? Entonces ya digamos, cocinamos nuestro mapa normal, estamos supremamente orgullosos, decimos que berriendera de mapa, se nos olvidó guardar y Blender no lo va a guardar por nosotros, eso se pierde y ya irremediablemente no hay nada más que hacer por él. La manera de arreglarlo, hay dos maneras de arreglarlo. Una es, por supuesto, venir y guardarlo en una ubicación particular. Pongámoslo acá en una carpeta de texturas. Esto está en inglés, entonces texturas. Tema mamífero N, sí. Listo. Ya con eso estamos seguros que quedó guardado. La otra, y les sugiero que siempre que hagan un trabajo con texturas dentro de Blender y vayan a intercambiar el modelo, el archivo de Blender,
pídanle que empaque en el archivo .blend todo lo demás. Y todo lo demás son texturas, audio, video, lo que sea, los otros recursos que hayan utilizado. En este caso, fíjense que ahí mismo empacó 5 archivos, 5 que prometo, no sé cuáles serán. 5 texturas. Las referencias que cargamos y los mapas que cocinamos. Listo, ahora sí miremos, Luisa, cuál es la situación con tu mamífero raro. Estamos viendo tu pantalla. Sí, bueno, pues acá tengo al super mamífero, ¿cierto? Sí. Y si me paso acá a modo objeto, cargando, talento, ya, pues no sé, se vuelve una bola muy interesante. Ah, listo. Ahí en modo de objetos selecciona la esfera y en el Sí, panel de propiedades dale en la pestaña de modificadores. propiedades, se me olvida, ya me acordé. Y en modificadores, acordate que el icono es la llave inglesa, entre comillas. Ay, Eso, ahí está ajá. la razón. Entonces vas a decirle en previsualización que tiene un 0, que te muestre un 4. Oh, Ahí está, estabas utilizando el modificador Multi-Resolution. A propósito, estás usando Blender 2.83, que está bien, es muy buena idea y todo. Pero la versión 2.9 en particular tiene bastantes mejoras, sobre todo en rendimiento y particularmente en ese modificador. Por eso el tuyo luce diferente al mío. ah, está bien. Ya era eso, pues, que estaba súper loco. Gracias, profe. De nada. El resto del Profe, personal. Sí, Felipe. sí, tengo un problema aquí que es que estoy intentando esculpirle la nariz a un personaje y no sé, creo que la geometría que se me formó, que le hice como 3 subdivisiones, se me hizo como muy poquita y ahora no puedo agregarle más detalle. Está interesante. Compartimos pantalla, por favor, y lo miramos. El consejo que les da Santiago es cierto. La versión de Blender de Steam se actualiza automáticamente. Lo mismo la versión de la tienda de Microsoft también se actualiza automáticamente. Listo, Felipe, estoy viendo tu pantalla. Ujú. Bendito sea, ya estamos dibujando muchachas desnudas. No, 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 no. Entonces, vea, se me forma esto acá y le metí como 3 subdivisiones y no creo que el computadorcito de la cuarta. Listo. Entonces, Entonces, sabe que cuando quiero hacer un detalle, eh, sí, no es como lo que estoy buscando realmente. sí, el asunto ahí es que es muy improbable que te vaya a dar más resolución. Entonces, te sugiero utilizar en ese caso en particular, en vez de multi-resolution, Dynamic Topology. Listo. ¿Ok? No, O ojo sea, que todavía tenés el modificador de multi-resolution, entonces Dynamic Topology ¿se lo aplico o se va a se lo enojar con aplico? eso. Entonces, aplicarle ese modificador en modo de objeto. Sí. Eh, Ya regresas a modo de escultura. Listo. Ahí ya sí puedes prender Dynamic Topology y desplegar el menú para ver las opciones. Primero esperemos que no se me haya frizado el computador. Bueno, él aguanta. ¿Qué especificaciones tiene tu computador? Tengo un i7 de sexta, tengo 8 de RAM, pero nada más con 1600 ms y la gráfica es una GTX 980. Bueno, no, aguanta. En Dynamic Ya. Topology, en la pestaña que tenés allí. Listo.
vas a hacer lo siguiente, vas a utilizar Relative Detail para los volúmenes grandes, listo. Y lo puedes usar en 12 píxeles, si necesitas un poquito más de resolución, en 8 o 4 lo vas probando. Y Constant Detail solamente cuando vayas a hacer detalles específicos y necesites mover la cámara, listo. Porque el detalle relativo está vinculado es a la distancia de la cámara y el constante es un valor numérico dado, listo. Ok. Entonces, Relativo para volúmenes grandes, constante para detalle. Ya. eh, sí, por decirlo de alguna manera, pero ojo que eso queda incompleto. Constante para detalles en los que te toca mover la cámara. Es decir, Ok. estás delineando algo, rotas el modelo, seguís delineando. En ese caso, con el interés de conservar el mismo detalle, vale la pena usar detalle constante. Si estás haciendo, por ejemplo, acá la nariz, conviene que todavía sea relativo. Entonces, déjale en relativo y 12 píxeles probablemente es muy poca resolución. Entonces, ponele por ahí 6. Ve y guardo primero. Sí, guardar es importante. Siempre no es por desconfiar del rendimiento de ninguna máquina, pero nadie quiere lamentar el archivo perdido. Sí. Uy, no, y es que lo malo que tengo es que tengo el case es de prácticamente un computador de oficina, así que no le entra casi aire. Ah, bueno, Eso sí, así es el eso está computador de mi esposa y aguantó con el perrito. Ojo que ese detail size, cuanto más alto, el valor es más alto, pero la resolución es más baja. Listo. Si lo bajas, pero mejor la, dicho, pero la resolución es que, es más Más baja. baja. Quiere decir que esos 12 píxeles, entre comillas, van a ocupar un espacio, o bueno, no. Digamos que la unidad de detalle más pequeña va a medir 12 píxeles. Si vos lo pones en un valor más pequeño, en este caso yo te sugeriría probar con 8 o 6. La unidad mínima de detalle va a ser entonces más pequeña y te va a permitir delinear mejor detalles particulares. Entonces no, ahí, pero como la malla todavía no tiene ese detalle, te conviene utilizar una de las brochas que dibujan para que tenga esa geometría adicional. Puedes suavizar el volumen y luego sí delinear el detalle que quieres hacer. Exacto, eso es lo que estás buscando, que él coja y dibuje detalles nuevos. En este caso, que veo que se está poniendo lento, es muy probable que en el volumen general de la cabeza tenga en este momento mucha geometría que no hace falta. 3 divisiones y ya era el cual bastante. mm, Listo. Vamos En, a... en este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué se aconseja? Eso voy a abordar. Miremos eso rápidamente porque digamos que sería muy cínico sugerir, no, pues la solución es cambiar de computador porque no Profe, puede ser esa. yo como un espectador, este, ¿no será que tienes el Blender manejando full con el procesador y no le tienes la tarjeta gráfica activada? Eso es una recomendación muy buena, ponerlo a trabajar con el GPU. Eso Sí, puede de ayudar, hecho, sí. sería una excelente recomendación. ¿En qué parte lo activo? En el Cycles, no. No, en el panel de propiedades de NVIDIA. No, no es Uy, propiedad de Blender, sino de NVIDIA, que es la que sí, sí, de gestiona. Nvidia. Ujú, No, eso me toca hacerlo luego. Aunque creo que me tocaría cerrar Blender ahora para poder hacer eso. puede ser. Pero entonces, mira mi pantalla y vamos a ver qué se podría hacer en esos casos. Tenemos de nuevo al troglodita este, al troll de tierra. El troll de tierra puede ser. Y digamos que él tiene, no me acuerdo esto cuánto detalle tiene. Vamos a mirarlo. Ah, listo, un viaje. A propósito, para evitar ese pasar a modo de edición, podemos prender el wireframe. Si es solo para mirar la cantidad de geometría, este nos funciona mejor y no nos consume tantos recursos. Y luego se apaga y se sigue trabajando.
Entonces digamos que queremos bajarle la cantidad de detalle a este brazo porque eso no está aportando nada. Yo puedo coger y acá en las opciones de Dynamic Topology ponerle un valor más alto. Pongámosle, puede ser 20. Y ya sobre eso empezar a suavizar. Entonces, si se fijan, ya eso me cambia totalmente la densidad de la malla en esa zona y me va a ayudar a mejorar entonces el rendimiento general de mi escena, de manera que pueda concentrar las partes en las que necesito más detalle, que pueda concentrarme y hacer más detalles. Listo. Si todavía no hay muchos detalles esculpidos, podés apagar Dynamic Topology y en Remesh venir y coger y mirar acá cuánto detalle ponerle y hacer un remesh con valores cercanos. Acá de hecho voy a duplicar ese valor, lo voy a poner de 0.05 y a pedirle que haga un remesh. Tengo una malla ahora mucho menos densa, más ligera, más trabajable, es de 140.000 triángulos. Y ya puedo prender Dynamic Topology y trabajar en los detalles con más tranquilidad. Entonces ya yo digo, listo, vamos ahora sí a delinearle, por ejemplo, la nariz a este loco. Entonces ya yo sí puedo empezar a hacer más detalles donde los necesito. Listo, y ahí lo que estoy haciendo es concentrando el detalle o la densidad de la malla en donde sí me aporta y donde no me aporta estoy dejándolo de manera ya mucho más amplia y alegre, digamos. Una buena sugerencia es asignarle un acceso rápido a este wireframe de manera que no les toque estar yendo hasta allá. Y ya se puede seguir trabajando sobre eso. Listo. Profe, entonces me tocaría como probar porque creo que ya es como muy tarde para un ceroquito para que no se lo, YouTube no le tumbe el video. Me tocaría que salirme de guardar el proyecto, salirme e intentar que Blender esté corriendo con la gráfica porque Esa creo es que ya una sugerencia valiosa, de hecho. Y adicional a eso, conviene que le hagas retopología a esa malla que tenés en este momento, porque el volumen general de la cabeza en este momento no necesita tanto detalle. De hecho, es muy improbable que necesites mucho detalle para ese volumen general. Entonces, más bien le sí. haces retopology, remesh, Ah, le hago un remesh. ajá, un Bien. remesh para bajar la cantidad de polígonos y luego volvés a esculpir los detalles con Dynamic Topology, concentrando los detalles solo en donde hacen falta. Ok. Sí, es que creo que no me fijé muy bien en eso porque pues viendo la referencia la cabeza es muy simple y no Exacto. tiene tanto detalle. Bueno, lo tendré en cuenta, gracias. De nada, hombre. Listo, y con eso, de hecho,
terminamos la clase de hoy.